Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Aula 91. Buenas tardes. Buenas tardes, mi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que bien, ya. Bueno, vamos a empezar porque esta semana es una semana amplia. Es la semana 2. Estamos viendo lo que es geografía, educación cívica. Nuevamente, soy la profesora Julia Alvarado, que va a estar con ustedes en este desarrollo de estos temas. Y en esta oportunidad, pues, vamos a ver qué nos toca en la semana 2. Vamos a compartir el material para que podamos terminar de manera adecuada, ¿ya? Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla. Acá vemos, se ve el material, por favor, si me pueden comprobar si estamos observando el material. Buenas tardes, Miss, si se logra ver. Gracias por tu respuesta. Bueno, ¿qué nos toca esta oportunidad? Bueno, vamos a pasar a la parte de cartografía. La primera semana nosotros vimos lo que son líneas imaginarias. Primero, antes de las líneas imaginarias, un poco que estuvimos viendo lo que es el concepto de geografía, vimos lo que es el objeto de estudio de la geografía, dentro de eso está el espacio geográfico, también mencionamos también la parte del geosistema, las entidades, las interrelaciones que se dan entre las entidades para generar pues fenómenos en el geosistema y todo esto por el proceso de estudio también que conforma la geografía. De ahí vimos las líneas imaginarias. Ustedes deben acordarse de esto. Estamos viendo, pues, profesora, el eje terrestre. Explicamos las consecuencias que genera el eje terrestre, ¿no? Una de ellas es la desigual distribución de luz y calor. Vimos también el ecuador terrestre, los hemisferios que hay que manejar, norte-sur, boreal, septentrional, austral, meridional. Los meridianos, que también nos aventuramos a hablar un poco de los usos horarios, cuando las horas aumentan, cuando las horas disminuyen, en el sector este, oeste, y también vimos también paralelos, los cuales distinguimos pues los trópicos, los círculos polares, por ejemplo, ¿no? Todo esto para recordarnos un poco y finalmente vimos lo que son coordenadas geográficas. Chicos, chicas, miren, acá se trata, en el caso de la Pre San Marcos, hay una cosa muy importante. De repente ya venimos con ciertas nociones, con ciertos conocimientos. Hay que aprovechar eso, ¿ya? Porque todo esto vendría a ser como una competencia. Hay que competir. Estamos viendo alcanzar una vacante, estamos viendo cubrir un objetivo que tenemos, que es estar dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, estudiar. Y la disciplina parte de ustedes mismos, ¿ya? Entonces, cada semana estamos generando temas nuevos. Por ejemplo, hoy el tema es cartografía. Entonces, semana dictada, semana desarrollada, semana estudiada, practicada, ¿verdad? Vuelvo a insistir, tienen las llamadas consultas académicas donde pueden también despejar algunas dudas que presentan, ¿ya? Y simplemente, pues, alguien de repente es más tímido, profesora, no puedo preguntar, escribe en el chat y podemos estar resolviendo, en este caso, pues, alguna duda que se tenga. A estudiar, ¿ya? De eso se trata. Muy bien, vamos a empezar entonces. El tema, si es grande, el tema es grande, grande. Cartografía, representaciones cartográficas, mapas, planos y en este caso y cartas, y de esto vamos a ver también del sistema cartográfico sus elementos y principios, de qué manera nosotros vamos a generar esto. Profesora, ¿cómo es esto? Vamos a empezar, vamos a agrandar un poquito el material para que se vea un poco más, en este caso, amplio, ¿ya? Tenemos acá la primera etapa, vamos a ver lo que es cartografía y las representaciones cartográficas, ¿no? Para poder entender a lo que nos vamos a entrar, a lo que vamos a hacer, primero tenemos que estar acá en la cabecita pensando lo siguiente. Como yo un espacio que conozco, todo un distrito, por ejemplo, de una superficie determinada,
Puedo llevar toda esa superficie y representarlo en una hoja A4. ¿Cómo lo hago, no? Profesora, voy a utilizar ciertas técnicas, formas para reducir ese espacio tan, pero tan grande a un espacio pequeño. Bueno, eso es lo que realiza la cartografía. Y para realizar ese proceso se necesita de qué? Como dice acá, ¿no? Estamos hablando de qué? Estamos hablando de operaciones científicas, artísticas, técnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas representaciones van a ser gráficos a los que nosotros vamos a denominar mapas, ¿ya? Vamos a denominar mapas, por ejemplo, vamos a denominar cartas o planos, cualquiera de estos dos, cualquiera de estos tres elementos, perdón. Entonces, ¿qué significa acá? Pues vamos a determinar a partir de cálculos matemáticos, técnicas que vamos a utilizar, por el caso de las proyecciones, por ejemplo, como el uso de una escala, voy a generar la representación, por ejemplo, estamos hablando de todo el departamento, ¿no? Acá hablamos de Loreto, por ejemplo, ¿no? De toda la representación, en este caso de Loreto. ¿Qué significa? Pues bueno, hemos visto que acá, ya estamos viendo que acá, esta superficie tan grande va a ser representada acá. Entonces, en un plano, ¿no? En un plano. Una superficie que tiene de repente 3 dimensiones, por ejemplo, tiene altitud, tiene extensión, tiene longitud, tiene latitud, etcétera, lo voy a representar en este simple gráfico. Ahora, es por eso que dice, ¿qué es la cartografía? Conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen en la elaboración, análisis y utilización de representaciones cartográficas. Uno es el mapa, que la general, acá se habla, por ejemplo, acá tú no ves en este mapa de Loreto, por ejemplo, tú no ves la casa de una persona o ves calles, avenidas, tú no ves solamente que ves que Loreto está dividido en este caso en provincias, nada más, ¿no? Es lo único que ves. Entonces tú ves un mapa general, estás viendo un mapa general que está generalizando la información, ¿no? Está sintetizando la información. Y los mapas tienden a representar este tipo de información, sobre todo de la superficie. ¿Por qué? Porque esta es una superficie determinada, ¿no? Y yo quiero llevar esta superficie ¿a dónde? A un plano. Como lo voy a llevar a un plano, entonces depende. ¿Cuál es el tema que yo quiero representar de este mapa? Pues de acuerdo a eso voy a utilizar un tipo de escala, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mapa de Loreto, solo han puesto provincias, entonces mi mapa es más general, no hay muchos detalles de información, entonces voy a utilizar una escala pequeña, ¿no? Entonces genero la representación de Loreto, listo, y le pongo mapa político de Loreto. Entonces, de esta manera estoy generando cumplir, ¿qué cosa? Un tema de información de la superficie que estoy representando. Profesora, toda superficie que yo represento en una hoja, en un plano, ¿no? ¿Es información de la superficie? Sí. Por ejemplo, si este mapa me está diciendo que a la zona norte voy a encontrar Maynas, en la zona voy a encontrar la zona de Loreto, a la zona este va a estar la provincia de Ramón Castilla, entonces me orienta, me ubica. El mapa sirve para eso. Todo mapa genera, establecer, ¿no? Informar, ¿qué cosa? Todo lo referente a la superficie. Otro tipo de representación son las cartas topográficas. Topo. ¿De qué viene topo? ¿No? Topo viene de suelo, superficie, profesor. Entonces va a representar formas de relieve que existen en esta superficie, sí. Pero a diferencia de un mapa, y eso lo vamos a ver también ahorita, ¿qué significa? Mientras el mapa me da una información más general, ¿no? Esto es más general la información que se muestra. A ver, acá voy a partir más general, ya es más general la información. En las cartas topográficas más se va a ir por la condición del relieve, pero de superficies, ¿ya?
pero de superficies sobre todo medias, ¿ya? Sobre todo superficies medias. Profesora, ¿qué son superficies medias? Por ejemplo, las provincias, ¿ya? Las provincias, todas las provincias, casi el 99.19%, 9% están representadas con cartas topográficas. Y la característica de las cartas topográficas es que va a representar el relieve. Ahora sí van a tener 3 dimensiones, ¿no? Latitud, longitud y altitud. O sea, van a tener estas 3 dimensiones las cartas. Es por eso que tú ves estas líneas que se muestran acá, por ejemplo, vamos a agrandar un poquito, ¿no? Se muestran acá, ¿ya? Ves estas líneas, por ejemplo, acá, que representan las elevaciones, en otras palabras, montañas, cerros que podamos existir, o depresiones también, acantilados, etcétera, que puedan existir. Entonces, los numeritos que tú ves ahí representan, por ejemplo, ¿qué están representando? La altitud, ¿ya? En este caso, la altitud. Ahora, en el caso de, ya, acá, a ver, un ratito, acá se me fue en el caso de los planos, por ejemplo, ya, ¿qué tenemos? Acá sí, la representación en el caso de los planos son de superficies, necesariamente superficies pequeñas. Ya, acá tenemos la representación de superficies pequeñas. Acá ya existen más detalles de información. Por ejemplo, el caso de un distrito. Hay muchos más detalles de información. Acá sí hay avenidas, calles, parques, jardines, por ejemplo, ¿no? Sistemas de vivienda, etcétera, que se representan con muchos más detalles. Esto es algo general. ¿Qué quiere decir, profesora? Que estamos viendo acá, por ejemplo, lo que se va a representar, ¿ya? Lo que se va a representar cuando hablamos de representaciones cartográficas, en el caso de la evaluación, en el caso de San Marcos, hablamos de estas 3: mapas, cartas topográficas y, en este caso, pues, planos. Y para esto, para poder elaborar, ¿ya? Para poder elaborar, vamos, a ver un ratito, voy a dejar acá el chat para que se pueda observar. Para esto vamos a elaborar también ya los principios que se tienen acerca de lo que vendría a ser la cartografía. 3 principios básicos que hay que conocer en el caso de la cartografía. Esto según el cartógrafo ruso acá, Salichev, que habla de la base matemática, la representación cartográfica y la generalización cartográfica. Profesora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo que pasa es que cuando tú realizas un mapa, una carta o un plano, necesitas de estos 3 principios. Sin estos 3 principios no estaríamos hablando de una representación cartográfica, simplemente estaríamos hablando de un gráfico, ¿no? Una representación de detalles, etcétera, no necesariamente de una representación propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, la primera habla de la base matemática, y cuando te hablen de la base matemática, ¿qué significa? Lo primero es los cálculos matemáticos que tú debes determinar para generar esa superficie tan grande, ¿cómo lo traslado a un plano? Esa superficie tridimensional, ¿cómo la llevo a una superficie dimensional? O sea, que tiene 2 dimensiones nada más generalmente, ¿no? Con latitud, o puede tener las 3 dimensiones. ¿Cómo lo traslado finalmente al plano? Entonces, ¿quién me va a ayudar a generar esa representación, esa selección? Va a ser, en la base matemática, las proyecciones cartográficas, ¿no? ¿Cuál es esta proyección que me va a ayudar a tener menor deformación de la superficie? Profesora, ¿los mapas tienen deformaciones? Sí, tienen deformaciones, ¿ya? Y esto depende, va a ser mayor la deformación o va a ser menor la deformación, dependiendo de qué, dependiendo de la proyección que utilices. Entonces, ¿qué es lo que busco yo? Que mi mapa tenga la menor deformación, pues, ¿no? Entonces, a partir de acá voy a generar, sobre todo, utilizar la proyección cartográfica. Puede ser azimutal, puede ser cónica, puede ser cilíndrica, dependiendo a dónde quiero apuntar. ¿Qué es lo que yo voy a representar? Un país, una superficie ubicada cerca del Ecuador, lejos del Ecuador, en las zonas de los polos. Entonces, si voy a ubicar una superficie,
ubico un tipo de proyección que me ayuda, ¿ya? Que me ayuda, en este caso, ¿a qué? A generar la menor deformación en el documento cartográfico, sobre todo es lo que se busca. Entonces, cada vez que te mencionen proyección cartográfica, escala, coordenadas geográficas, esto es base matemática. Gracias a la base matemática nosotros tenemos esto, ¿no? La representación en el plano de la superficie. Profesora, ¿cómo es así? Claro, pues, si te hablan de coordenadas geográficas, ¿de qué te están hablando? ¿Del trazo de qué? ¿No? Estás proyectando. Fíjate que en estos símbolos geométricos, puede ser un plano, puede ser un cono, puede ser un cilindro, ¿qué proyectas a través de ellos para representar la superficie y llevarlo al plano? ¿No? Proyectas acá los meridianos y en este caso paralelos. Las proyecciones son esas. Esa es la proyección. O sea, yo traslado esa información a un símbolo geométrico y en ese símbolo geométrico genero el trazo de paralelos y el trazo de ¿qué? De meridianos, ¿no? Una vez que hago eso, a veces estos dos ángulos se cruzan, ¿no? Se tienden a cruzar estos dos ángulos. Ahora, cuando se cruzan estos dos ángulos, ¿qué sucede? Pues bueno, acá pues ya estoy hablando de una coordenada geográfica. ¿Te acuerdas de las coordenadas geográficas? ¿Qué son las coordenadas geográficas? Estoy ubicando un punto exacto en la Tierra a través de dos sistemas de ángulos. ¿Cuáles son estos sistemas angulares? Estamos hablando de la latitud, ¿ya? Y estamos hablando de la longitud. Cuando estos se unen, ubicamos un punto de manera exacta. Entonces, la proyección cartográfica te permite hacer esto, ¿no? Ahora, la escala, ¿qué te hace? ¿Qué te ayuda la escala? La escala, ¿a qué te ayuda? A lo grande lo reduces, ¿no? Lo grande tiendes a reducirlo. Entonces, una vez que has hecho estos trazos de medida, abres tu símbolo geométrico y ¿qué va a quedar? La representación cartográfica de dónde, del lugar que estás representando. Queda acá de una manera gráfica. Profesora, ¿y eso es todo? No, pues eso no es todo. Esta es la primera parte, o sea, la primera parte realiza este proceso, el cálculo, el trazo, la ubicación, todo partiendo de la proyección cartográfica. Eso se llama base matemática. Y luego viene la representación cartográfica. Profesora, ¿qué es eso? Es la información que tú vas a trasladar de esa superficie que estás representando al mapa. Por ejemplo, ¿qué información quieres trasladar y dónde lo encuentras? Generalmente lo encuentras acá en la famosa leyenda, ¿no? Ahí encuentras. ¿Qué encuentras? Vas a encontrar, ¿no? Símbolos convencionales o también más fáciles, cartográficos, ¿no? Símbolos convencionales. Entonces vas a encontrar un puntito así, ahí lo tienes. Vas a encontrar de repente un gráfico así, ¿no? Y esto en la China, en Corea, en Perú, en México, Estados Unidos, tiene la misma información. Profesora, ¿y eso cómo es? Por ejemplo, si tú ves un puntito así, en este caso con un círculo, ay, pues acá se me corrió, ¿ya? ¿Qué significa? Pues que estamos hablando de la capital de un lugar, por ejemplo, ¿no? Si vemos acá una especie de líneas que se entrecruzan, línea férrea, por ejemplo, ¿no? Por ahí te habla de ríos principales, una cosa así, ¿no? Y todo esto lo vas a encontrar en la leyenda. ¿Qué significa? Si tú pones un puntito acá, ya, generas un puntito en esta zona, ¿qué significa? Que en esta zona está la capital de ese lugar, la ciudad principal. Si tú pones una línea férrea, ¿qué significa en este sector central, norte, central del Perú? Pues significa que hay una línea férrea en esta zona y lo vas a ubicar acá, ¿no? Le das la información. ¿Qué significa? Entonces, eso te permite a ti saber, ¿no? Oh, acá hay una laguna. Me voy al lugar y no hay laguna. Entonces, eso está mal. O sea, debe haber la información que establece la leyenda de la superficie, ¿no? Entonces, simplemente ese mapa no sirve si no está la información correcta. Entonces, esto es la representación cartográfica, ¿ya? Esto vendría a ser la representación. Y la generalización cartográfica parte de la selección de lo principal y lo esencial. Por eso, ¿y eso cómo es?
es según el tema que tú quieras elegir. O sea, profesora, yo quiero realizar el mapa climático del Perú. Y otra persona me dice, profesora, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer, en este caso, simplemente representar mi distrito donde yo vivo. Entonces, fíjate que son temas distintos. Entonces, yo no voy a usar la misma escala para los dos mapas, pues, para las dos representaciones, no. Entonces, de acuerdo a la selección de lo principal y esencial del tema, tú vas a elegir el tipo de escala. Y de acuerdo a la escala es que tú vas a ver que ese mapa, ¿verdad? Va a tener mayor información o menor información de acuerdo a lo cual es tu objetivo. Es por eso que habla de la generalización cartográfica, ¿no? Por ejemplo, ya tienes acá donde se menciona en este gráfico, vamos a correr esto un poquito, dice acá, ¿no? Habla de una escala de 1 sobre 500.000, acá 1 sobre 1.000.000 y acá 1 sobre 10.000. Profesora, esos son los tipos de escala. Así es, mira, lo que pasa acá, tenemos donde dice menor generalización y mayor generalización. Esto es una escala, por ejemplo, esto es cuando hay mayor generalización. Traducción, ¿qué significa? Es cuando no hay muchos detalles de información, solamente está lo preciso de acuerdo a lo que has elegido como tema de información de la superficie. De repente estás generando los principales ríos de esta zona, nada más, y la única información son ríos del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que vas a utilizar una escala pequeña, ¿ya? Una escala pequeña, porque las escalas pequeñas generalizan la información. Entonces va a haber mayor generalización. No va a haber muchos detalles de información, ¿no? Por ejemplo, el mapa político del Perú, tú ves ahí, profesora, tenemos ahí, a veces dice mapa político administrativo, ahí están las regiones, cuando dice administrativo, son las regiones. Entonces uno ve 24 regiones más la provincia constitucional del Callao. Entonces tú no ves pues ahí, profesora, mi casa, ¿no? Ahí está en Lima o está en Huánuco. No, solamente ves las regiones, a lo máximo ves las capitales de ellas. Entonces, ¿qué está mostrando toda esa información? Es general. Por eso viene de generalización. Estás generalizando la información. Entonces, cuando tú quieres hacer ese tipo de mapas, ¿qué tipo de escala es la que utilizas? Pequeña. Entonces, fíjate que como que es al revés, ¿no? Profesora, debería ser todo el Perú una escala grande, pero no, es al revés. Si es todo el Perú, es una escala pequeña y los detalles son generales, mayor generalización. A diferencia, dice acá, menor generalización, que significa que acá sí va a haber muchos detalles de información. Y fíjate que esta representación cartográfica ya no representa un área grande, ¿no? Todo el Perú no está acá. Solamente es un área pequeña. Y como es un área pequeña, voy a generar una escala grande. Mira cómo se contradice, ¿no? Para que te acuerdes, pues, ¿no? Cuando pienses en escala, piensa al revés en el caso de los mapas, ¿no? ¿Qué tipo de escala voy a utilizar? Si es una escala pequeña, ¿para qué me sirve la escala pequeña? Para representar superficies grandes, ¿no? Si es una escala grande, ¿ya? Entonces, superficies pequeñas, ¿ya? A ver, no se vayan a confundir, ¿ya? Y es por eso que a partir de acá, esta superficie que es pequeña, mira, sale hasta el río, las calles, las viviendas, hay muchos detalles de información y es por eso que tiene menor generalización. Entonces, como tiene menor generalización, hay más detalles de información. ¿Y cuándo encuentras más detalles de información? Cuando la escala es grande. ¿Ya? Cuando la escala es grande. A ver, chicos, si han escuchado al menos lo que están, o están haciendo otra cosa, espero que no. ¿Ya? A ver, por ejemplo, vamos a ver acá, hola el partido. A ver, está por acá, acá. El primer mapa, ¿tú qué crees? ¿Está hecho a pequeña o gran escala? Gran.
Pequeña. A ver, acá mira, se ve acá América del Norte, América del Sur, América, oh, mira, a ver, África, prácticamente todo el mundo está representado acá, hasta la Antártida. Entonces, una superficie muy grande. Por lo tanto, está realizada que a pequeña o gran escala. Vuelvo a ver. Pequeña escala. Pequeña escala. Pequeña escala. Pequeña escala. Muy bien. Profesora, pequeña escala, mira pues. O tú ves tu casa por acá. No, pues. Profesora, esto es general, ¿no? A lo mucho puedes ver los países, ¿no? Nada más. ¿Ya? Por algunas ciudades importantes de repente. No más. La segunda, Escala grande. a Mayor ver. escala. Ahí me dicen a escala grande, profesora. Bueno, en este caso hay un distrito del Alto de la Alianza, bueno, es otro lugar. Profesora, esto será en este caso a pequeña, mediana o gran escala. Solamente te he mencionado a dos, a pequeña o en este caso o grande. Y Grande este es escala. a gran escala. Muy bien a todos los que han respondido gran escala. Profesora, ¿por qué? Mira cuántos detalles de información. Acá ya no hay generalización. Acá hay detalles de información, ¿ya? Sería gran escala y más específica, ¿no? Claro, porque es un plano, hay más especificidad, hay más, en este caso, detalles de información de la superficie, ¿no? Está representada, sobre todo, a una gran escala, ¿ya? A diferencia del otro. Muy bien, entonces vamos a pasar, para poder entender esto, seguimos. Profesora, ¿y esto qué es? Bueno, estamos hablando de la tecnología aplicada a la cartografía. Dicen que la cartografía va a desaparecer. ¿Ustedes qué piensan? ¿No? Dicen que va a desaparecer la cartografía, que ya no necesitamos estos folios grandes donde podamos observar los mapas, que ya manejamos una cierta tecnología de ubicación, por ejemplo, ¿no? Profesora, sí, yo manejo mi GPS, ¿no? Y yo puedo tener información de tiempo real de una superficie que yo quiero conocer. Profesora, yo estoy chateando con un europeo noruego y me ha dado su dirección y yo puedo incluso con el Google Maps, yo puedo ver dónde vive. ¿Es verdad? Sí, sí, ¿no? Pero bueno, la cartografía es una ciencia importante que genera la representación de la superficie y actualizar también la información de la superficie. No solamente es, ay, voy a representar el Perú y listo, no. Hay que estar generando pues la investigación, también lo que es los cambios que se han producido, porque sabemos que todo está en constante movimiento y transformación. Es por eso que a partir de acá vamos a determinar sobre todo estas tecnologías que aportan a la cartografía, ¿no? Yo creo que no va a desaparecer, se va a transformar la cartografía, ¿no? Eso sí, ¿ya? Porque los mapas sí siempre, ¿no? Por más que la tecnología ha hecho que podamos estar pues ahí utilizando ciertas herramientas y todo. Bueno, nos vamos a lo que es el Sistema de Información Geográfica, es el SIG, así se conoce. Bueno, está organizado por un conjunto de hardware, software, lo que permite sobre todo procesar la información de datos, establecer, trasladar, almacenar, manipular, analizar, capturar, desplegar los datos que se tienen de la superficie. Este es uno de los sistemas más utilizados hoy en día en cuestión de cartografía. ¿Por qué? Porque a través de estos sistemas, como es el caso de los software, los programas que se manejan, yo puedo manejar sobre todo la información en tiempo real también, ¿no? Quiero saber el sistema hídrico, por ejemplo, Lima. De Lima, ¿qué puedo entender de Lima? De todo Lima metropolitana, ¿qué puedo obtener? No solamente superficie, no solamente recurso hídrico, vegetación, población. Mira cuánta información puedo sacar de solo decir Lima. Entonces, como el sistema de información geográfica almacena, procesa, analiza, diseña, etcétera, todos estos datos que se tiene, entonces yo quiero representar Lima, ¿no? Su sistema hídrico, ¿ya? Quiero representar su sistema hídrico. Entonces, el sistema de información geográfica me ayuda solo a utilizar ese tipo de datos.
distribución ¿de qué? De agua, ¿no? Y cuando hablo de hídrico, estoy hablando de todas aguas continentales que existen en esta zona de Lima. Ríos, ¿no? Estamos hablando de lagunas, ¿no? Pantanos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto me sirve para generar una representación qué zonas tenemos abastecidas de agua natural, ¿no? O sea, cómo la naturaleza ha beneficiado a qué sectores de Lima. Por ejemplo, es un mapa que yo quiero representar. Entonces, de eso me ayuda, ¿ya? ¿Me ayuda quién? El SIG. Para eso sirve, ¿no? Entonces, entro ahí mi sistema, mi programa, dateo, y me genera darme la información. La percepción remota o la teledetección, ¿qué cosa? Es el uso de ¿qué? De los satélites. Chicos, ¿tenemos satélites nosotros? ¿El Perú tiene satélites o no tenemos satélites? Sí. Sí, tenemos uno, ¿no? ¿Saben cómo se llama nuestro satélite? Perusat 1. Fue adquirido al gobierno francés, usadito ya, pero no importa. Y en el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Profesora, ¿y eso para qué nos sirve? Bueno, hay una estación de recepción siempre en la Tierra, ¿no? Hay nuestro satélite que vendría a ser el sensor y finalmente establece, en este caso, los análisis que podemos tener de toda nuestra superficie. Gracias a la percepción remota, nosotros podemos en tiempo real, por ejemplo, visualizar y establecer, por ejemplo, cuando se produce un tsunami, las olas, el proceso de las olas, cómo están en la zona del Pacífico, si llegan o no llegan, por ejemplo, ¿no? Habla de la superficie, el conocimiento de nuestra superficie ante cualquier eventualidad, fenómeno. Entonces, ayuda bastante, ¿ya? La proyección también de cierta transmisión de información, ¿no? Entonces, también nos ayuda, ¿no? En cuestión de orientación, de ubicación. Las fotografías aéreas, estas fotografías aéreas, bueno, estos se realizan, hoy en día ya no se utilizan tanto los aviones, de acuerdo a las distancias que se tienen todavía, pero se están usando más los drones, ¿no? Profesora, ¿y esto es bueno? Sí, porque es un insumo importante en la cartografía, porque esto en cuestión de corto tiempo, en caso de fenómenos naturales, la caída de un huaico, por ejemplo, nos permite visualizar el área afectada, ¿no? Entonces, todo esto para una información de un mapeo que se realiza para dar la información precisa, por ejemplo, ¿no? Entonces, son tecnologías que nos ayudan a generar esta aplicación hacia la cartografía. Muy bien, entonces, ¿cuáles son? Hemos visto los documentos cartográficos que vamos a ver. Primero es el mapa, ¿ya? Vamos a ver también lo que vendría a ser las cartas topográficas, ¿no? Y también lo que vendría a ser, en este caso, los planos, ¿ya? Estos tres son los que vamos a manejar hoy en día en la clase. Y empezamos con el mapa, ¿no? Bueno, los mapas son representaciones acá gráficas, ¿ya? Claro, todo mapa es la representación gráfica de la superficie, ¿no? Reducida, generalizada, ¿no? De la superficie en un plano, todo esto. Hay que ver la distribución, el estado, los vínculos de los distintos fenómenos naturales y socioeconómicos seleccionados también. Dos tipos de mapas que vamos a determinar, ¿ya? Fíjate, este es el mapa topográfico. Profesora, topo, suelo, mire, lo principal que destaca en un mapa topográfico son tres dimensiones: latitud, longitud y, en este caso, pues, altitud. Porque vemos que acá hay, en lo que nos muestra la información, hay una cierta altitud que da como información, ¿no? Entonces, estos son los mapas topográficos, son conocidos como los mapas básicos, ¿ya, profesora? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, más informa acerca del relieve, la condición del suelo, de la superficie, ¿no? A lo mucho habrá otra información con el caso de ríos, sistemas de principales ciudades, por ejemplo, a lo mucho. No hay mucha información, pero es la que te brinda en cuestión de relieve. Entonces, a partir de acá se conoce como los mapas básicos.
Profesora, ¿por qué? Porque de los básicos se elaboran los temáticos. ¿Qué cosa es un mapa temático? Mira, viene de tema acá. Tema. ¿Qué cosa es tema? Un tema, pues, un tema que tú conozcas, que vas a representar, por eso habla de temáticos. Es por eso que los temáticos, como tienen un tema de información, se conoce como aplicativos. ¿Ya? Aplicativos. Por ejemplo, este es el mapa temático político, mapa político del Perú. ¿Cómo lo aplicas? Profesor, acá estoy conociendo, ¿no?, los diferentes departamentos del Perú. Así es. ¿Ya? Entonces, es un mapa aplicativo que te da un tema de información, ¿no? Y tienes ahí, en este caso, ya, creo que les han puesto ejemplos, acá está, Profesora, algunos mapas. Sí, dime. el topográfico era para básicos, ¿no? Relieve, ¿no? Sí, más que nada la información que te muestra de un topográfico es la condición, en este caso, de la superficie, ¿no? Y como tú ves, en el caso del mapa topográfico del Perú, algo que nos distingue a nosotros es que nos atraviesa la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces ahí ves redes hídricas, condición de suelo, incluso puedes, ¿qué información en algunos mapas topográficos? Redes viales también te dan como información, ¿ya? Entonces, vas a ver estos mapas así nada más, con esta estructura. Y algo que también es a simple vista es la altitud que te muestra en la información, ¿no? Por ejemplo, los colores, ¿qué muestra? La parte más alta es blanca. Hay aproximadamente entre 5.000 y 6.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en este caso te ponen ahí, ¿no?, de acuerdo a la información, y genera, pues, ubicar ciertas altitudes en estas superficies de acuerdo a lo que te brinda, ¿ya? Entonces, estos son los mapas topográficos, y a partir de acá se crean, pues, los diferentes temáticos, ¿no? Los diferentes mapas temáticos. Por ejemplo, puede haber un mapa climático, un mapa electoral también, profesora, de acuerdo a las regiones. Mi base es, en este caso, pues, la ubicación de las regiones. El mapa etnolingüístico, que es un tema específico, ¿no? La distribución de las diferentes etnias, el habla, las lenguas que se utilizan en diferentes regiones de nuestro país, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos de un mapa? Miren, hay más de estos, ¿ah? Ojo, no son los únicos. La rosa de los vientos, por ejemplo, es un elemento que muestra la orientación de un mapa, que todo mapa debe tener siempre orientación. No sé si ustedes han visto estos gráficos que ponen acá así como una especie de estrella, ¿no?, puntiaguda, y acá le ponen norte, le ponen, ¿no? La rosa de los vientos, que es más utilizada en el sistema de navegación, pero siempre ahí está la orientación. Miren, acá está hacia el norte, ¿no? Siempre apuntando todo hacia el norte, ¿no? Es nuestro eje de orientación, por ejemplo. Pero en el caso de nosotros, vamos a ver estos tres importantes. Gracias a ellos es que generamos conocer cuál es la situación de la superficie que se está representando. Por ejemplo, es la escala, ya que siempre la encuentras en el mapa. Puede ser una escala, una razón de escala. O sea, una razón de escala es cuando utilizas una fracción, por ejemplo, 1 sobre, ¿no?, 1000. Esto es una razón de escala, ¿no? Numerador y denominador, ¿no? Una unidad en el mapa equivale a 1000 unidades. Eso es lo que te está interpretando. Pero la escala que no sufre mucha deformación es la escala gráfica, la que vemos acá, ¿no? Chiquitita acá, que representa sobre todo, y lo podemos generar, aplicar acá, cuánto es que equivale realmente en la realidad. Ahí ya vamos a aplicar eso también ahorita, el ejercicio que ustedes tienen en el boletín, vayan viendo también, ¿ya? Y la proyección cartográfica, o sea, ¿qué proyección se ha utilizado para representar este mapa, ¿no? ¿Qué proyección me ha permitido tener la menor, sobre todo, deformación, ¿ya? La menor deformación. ¿Por qué las proyecciones buscan eso? Y algo importante, porque acá ves símbolos, ves acá, ¿eso qué significa? Pues que estamos hablando de, en este caso, de los símbolos convencionales, ¿no? ¿Y qué cosa? ¿Dónde encontramos estos símbolos convencionales?
o símbolos cartográficos, pues en la leyenda del mapa, ¿ya? En la leyenda del mapa. Muy bien, entonces vamos a ver el primer elemento. Creo que no es la primera vez que ustedes ven esto de las proyecciones cartográficas, espero que no. Es sencillo, no es cosa de otro mundo. Para entender qué cosa es esto, a ver, me dice acá, ¿no? La representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana, sin que haya deformaciones, es geométricamente imposible. En cartografía este problema se resuelve mediante la proyección. Entonces, si alguien te pregunta en un examen y te dice, ¿por qué no utilizamos solo una proyección cartográfica para cualquier mapa que podamos realizar de la Tierra? Las zonas extremas de la Tierra, las zonas medias, las zonas cercanas al Ecuador. Mira, profesora, mucha proyección. Yo no voy a estudiar todo esto, ¿ya? Una sola proyección, ¿por qué no una sola proyección? ¿Debido a qué? ¿Por qué? ¿Alguien? A ver, alguien que me diga. ¿Por qué tantas proyecciones? Porque estas no son las únicas, hay más, ¿no? Hay más proyecciones, ¿no? ¿Por qué utilizamos tantas, profesora? Qué aburrido. Sí, pues, la vida debe ser simple, ¿no? ¿Por qué utilizamos tantas proyecciones cartográficas en la cartografía? ¿No? ¿Todo parte de dónde? ¿Alguien? ¿Nadie? Porque cada proyección representa diferentes, eh, o sea, diferentes cosas de lo que quiere mostrar. Que se quiere representar, ¿no? Claro. Muy bien, ¿ya? Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Miren, hay una cosa, ¿ya? Voy a poner una nueva acá. A ver, acá. Vamos a una nueva diapositiva, una en blanco y nos vamos. Pregunto, ¿la superficie de la Tierra es plana? No, No. ¿Cómo es la superficie? deforme. Deforme. Es así, miren, chicos. Profesora, ¿qué es eso? Curva. Es curva. ¿Alguna vez se han subido a un avión? Miren, observen. ¿Ya? No, ay, profesora, me muero de miedo. No, qué miedo, ni nada. Nada, nada, nada. Qué miedo ni nada. Hay que mirar. Las oportunidades se presentan y hay que estar aprovechando. Nuestra superficie, chicos, chicas, es curva. El problema de la cartografía es esto. ¿Cómo llevamos esta curvatura? ¿Ya? ¿A dónde? A un plano. Es difícil. Imagínense si hablamos de la curvatura de la Tierra, ¿no? Para poder ilustrar un poquito esto, ¿no? Tienes una naranja y yo te pido que peles la naranja. Vas a pelar la naranja. Profesora, voy a pelar la naranja. Bueno, vas a pelar la naranja. Ahora, esa cáscara que tú vas a sacar de esta naranja, ahora sin romper la cáscara de la naranja, ¿ya? Representaría, ¿ya? ¿Qué representaría? La superficie. Ahora, cuando tú sacas esta cascarita de la naranja, ¿cómo queda la cáscara? Chicos, espero que hayan... Primeramente, comen fruta porque en un salón, cuando yo hablaba así, me dijeron, profesora, no sabemos. Espero que no sean ustedes, ¿ya? Porque ya, si no es naranja, mandarina, ya, algo que se asocie ya pues a la esferidad de la tierra, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Tampoco vamos a ser elitistas con la naranja. Entonces, si tú alguna vez has visto cómo se pela la naranja, esa cascarita que sale representaría la superficie. Y esa cascarita, ¿cómo queda? Es así, profesora, tiene curvatura.
Ahora, la pregunta es, esa curvatura, llévala a este plano. Llévala a este plano. O sea, agarra la cáscara de naranja y pega en una hoja A4 toda la cáscara, pero en una superficie plana. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasas esta curvatura a este plano? Entonces ahí viene el trabajo de la cartografía, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que cuando tú vas a trasladar la cascarita de naranja a la hoja o A4, vas a querer pegarla, y en eso la pegas, se rompe la cáscara, ¿has visto? No sé si han visto. Se rompe, se abre la cáscara, ¿ya? Profesora, sí, se abre porque como es curvito, lo quiero aplastar y se abre. Así es, correcto. Entonces, esto pasa, lo mismo pasa cuando el cartógrafo representa una superficie y lo lleva al plano, tiene ese problema. Por un lado se abre mucho y por otro lado se junta demasiado, ¿ya? Se junta demasiado la cáscara y no sabe qué hacer con tanta cáscara que se ha juntado. Entonces, de la misma manera pasa cuando se traslada la información de la superficie a un plano. Esto que se junta y esto que se abre se conoce como una deformación. ¿Ya? Se conoce como una deformación de la superficie. Entonces, el cartógrafo siempre va a buscar que exista mayor o menor deformación. ¿Qué cosa es lo que va a buscar el cartógrafo? A ver, díganme ustedes. Menor deformación. Entonces, él va a buscar elementos, técnicas que le den la menor deformación que va a representar en este mapa. O sea, lo que va a buscar es la menor deformación. Y para eso necesita utilizar una proyección. Ahora, una proyección específica que no le genere tanta deformación, ¿ya? Que no le genere tanta deformación. Entonces, a partir de acá es que nacen muchas proyecciones. Las proyecciones, ¿qué quieren evitar? Las proyecciones quieren evitar que exista la mayor deformación. Profesora, ¿quiere decir que todo mapa tiene una deformación? Sí. No existe mapa exacto de la superficie. Te preguntan por qué, por la curvatura de la superficie. O sea, es imposible que eso se traslade de manera exacta, pues. Es por eso que utilizamos diferentes proyecciones, como dijo su compañera, ¿no? Para generar la mejor representación de la superficie de acuerdo a la ubicación de la superficie que yo quiero representar, ¿ya? Es por eso, miren acá, en la proyección cilíndrica. ¿Para qué me sirve esta proyección, profesora? ¿Para qué quiero un cilindro yo? ¿Para qué? Este cilindro envuelve a toda la esferidad de la Tierra. Para eso, para las proyecciones, ojo, yo necesito elementos geométricos, cilindro, planos, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, conos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que esto va a envolver a toda la Tierra el cilindro, ¿para qué? Para representar con menor deformación superficies que están en latitudes bajas. Por ejemplo, que van de 0 grados a 30 grados, el máximo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo quiero con la proyección cilíndrica representar Noruega, por ejemplo? ¿Voy a tener mayor o menor deformación? A ver. ¿Qué pasa si yo con la proyección cilíndrica quiero representar Noruega? Mira dónde está Noruega, alejado, ¿no? ¿Voy a tener mayor o menor deformación? Mayor. Mayor deformación. Entonces, ¿dónde voy a tener menor deformación? En zonas entre 0 y 30. Entonces, esto me sirve para superficies que están en estas latitudes bajas. Ahora, la proyección cónica, ¿para qué será? Bueno, miren que el cono solo envuelve a parte de la esferidad de la Tierra, no a toda la Tierra. Eso significa que esto es para latitudes medias, ¿ya? Que va de 30 a 60. Entonces, ¿qué va a pasar si yo me paso a 10,
por ejemplo, que en 10, si tengo una superficie ubicada a 10 grados y utilizo una proyección cónica, voy a tener mayor deformación. Entonces, si yo ubico superficies medias que están en 30 y 60, voy a tener la menor deformación. En el caso del azimutal, y este azimutal, porque hay varios tipos de azimutal, ojo, pero específicamente la polar, porque está representando zona de los casquetes polares. Entonces, zonas altas, zonas alejadas, ahí en los polos, van a tener la menor deformación. Si yo utilizo esto para representar un país africano cerca del Ecuador, voy a tener la mayor deformación. ¿Ya? Entonces, miren para qué me sirve cada una de estas, sobre todo en este caso, proyecciones. ¿Listo? Muy bien, entonces, vamos acá a la primera, rapidito. Fíjense acá, volvemos a... ¿Alguna pregunta? Sí, sobre la proyección cilíndrica, usted nos mencionó que era de 0 a 30, creo. Es donde se genera la menor deformación. Pero en el material dice algo de 6 grados. ¿De 6 grados? Sí. No, pero estoy hablando de la proyección cilíndrica general, en este caso normal. Hay otra que se conoce como la UTM, de repente estás leyendo esa. ¿Ya? Que eso lo vamos a tocar ahorita, estamos viendo la proyección cilíndrica. Si no te queda claro después de la explicación, me vuelves a preguntar, no te preocupes. Dice, proyección cilíndrica, ¿ya? Se obtiene al proyectar la superficie esférica, fíjense esta superficie esférica que representa la Tierra, a un cilindro secante o tangente a la esfera, ¿ya? Quiere decir que tangente, ¿no? Fíjense ustedes, ¿ya? A la esfera está rozando ¿con quién? Con el ecuador, acá, ¿ya? Con el ecuador, acá. Entonces, ahí se trazan paralelos hacia el cilindro que se está trazando, paralelos y meridianos, ¿ya? Se genera el trazo de paralelos y meridianos. Entonces, sobre todo, esta proyección, ¿ya? Cuando se abre el cilindro va a quedar este plano, el plano que estamos observando, este plano. Entonces acá está 0 grados, por ejemplo, que es la línea ecuatorial, ¿no? Y fíjense que los paralelos, que son estas rectas horizontales, van a, en este caso, ¿qué significa? No van a tener la misma distancia. Conforme se alejan del ecuador, la distancia tiende ¿a qué? La distancia tiende a aumentar, ¿no? ¿Qué significa? Que conforme se aleja del ecuador, fíjense, hay mayor deformación. Miren cómo se deforma el gráfico. Entonces, ¿para qué me sirve? Mayor representación y menor deformación vamos a tener de 0 hasta 30. De ahí pasado, la deformación comienza a aumentar. ¿Ya? Comienza a aumentar, tanto norte como sur. Ahora, ¿qué pasa con los meridianos? Fíjense, los meridianos sí mantienen una equidistancia. ¿Qué significa eso, profesora? Que tienen la misma distancia, no se deforman. Los que sí se deforman en distancia son los paralelos. Ojo. ¿Ya? Entonces dice, los meridianos quedan como líneas paralelas separadas por distancias iguales, eso es correcto. Los paralelos son líneas rectas dispuestas horizontalmente, sí, ¿ya? Y existe mayor distanciamiento entre ellos conforme se alejan al ecuador terrestre. Existe mayor deformación, esto deberían resaltarlo, ¿ya? Con mayor deformación en las regiones cercanas a los polos. O sea, acá va a haber mayor deformación en estas zonas. En los dos hemisferios, mayor deformación en estos dos, en este caso, extremos de la Tierra. No es posible representar en el mapa las latitudes por encima de 80 grados. Imposible, porque la deformación va a ser mucho mayor. Ahora, el que están viendo acá, ustedes el primer PPT que están viendo, jóvenes, ¿ya? Significa que esta es la proyección cilíndrica normal. Una pregunta de admisión de San Marcos fue la siguiente. ¿Qué tipo de proyección utiliza el Perú para sus representaciones cartográficas? Entonces tú te vas y dices, profesora, la proyección a utilizar es la proyección cilíndrica, profesora. Ingresé. No. Específicamente, ¿ya? Y eso viene a acotación a la pregunta que hizo su compañera. Existe una variante de la proyección cilíndrica, que es la proyección
universal transversal de Mercator. Esta proyección, ¿ya? Se hace no con, miren, la proyección anterior como era, si se dan cuenta, el cilindro como es, cilindro secante, tangente a la esfera, ¿no? Algo así como que está paradito acá, así, ¿no? Tiende a estar paradito. Pero en la UTM ya no es paradito, sino es transverso, es transversal, ¿ya? Y opuestos a un par de meridianos, o sea, el trayecto, o sea, este cilindro ya no está rozando con la línea ecuatorial, con esta zona, ya no está rozando, sino en la zona de los meridianos, ¿ya? Al extremo de la Tierra, simplemente acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se realice este tipo de proyección? Fíjense, se va a generar la división del mundo en 60 usos. O sea, esto es exclusivo, ojo, ¿ya? Esto es exclusivo para UTM, pero para superficies que están cerca de la línea ecuatorial. Ojo, Perú. Uno de ellos es Perú, porque la respuesta en admisión era esta, ¿no? ¿Cuál es la proyección a utilizar para las representaciones cartográficas en el Perú? UTM, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con UTM? Divide la Tierra en 60 usos, lo divide en 60 usos. ¿Cómo se llaman estos usos? Uso cartográfico, no uso horario, no, uso cartográfico. ¿Y qué valor tienen estos usos? 6 grados, cada uno tiene 6 grados. Quiere decir, fíjate, todo lo que está de amarillito, acá, todo lo que está de amarillito, ¿ya? ¿Qué cosa es? Un uso cartográfico. ¿Cuánto vale? 6 grados. Y cada uso tiene un meridiano central, quiere decir una línea central, que lo divide, ¿ya? En 3 grados y 3 grados. Profesora, entonces, si hay 60 usos que traza UTM para todo país, para toda superficie que está cerca del Ecuador, ¿ya? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? El territorio peruano está comprendido entre los usos cartográficos 17, 18 y 19. 17, 18 y 19. Y sus meridianos centrales, o sea, estos meridianos centrales entre 81 grados, 75 grados y 69 grados. Ojo con esto, ¿ya? Entonces de Perú, miren, este gráfico de este planisferio que ven acá, esto sería UTM, 60 usos, miren, ya, tenemos acá 60 usos, donde vamos a ver el Perú está ubicado, miren dónde está ubicado, ¿no? ¿En qué usos está? 17, acá está 17, 18 y 19, acá estamos. Y dentro de estos usos que tenemos, meridianos centrales, ¿no? Que se genera en este caso, pues, de las divisiones entre uso cartográfico y uso cartográfico. Sí. Cada uso tiene su meridiano central, ¿verdad? Sí, todos los usos tienen su meridiano central. ¿Ya? Todos los usos tienen su meridiano central. Ahora, ¿cómo entendemos todo esto, profesora? Qué complicado, profesora. Mira, recordar que estamos divididos en 60 usos UTM. Segundo, que cada uso cartográfico en UTM tiene su meridiano central, dividido, ¿no? Divide en este caso los grados en partes iguales. Ubicar dónde está ubicado el Perú, en qué usos cartográficos, que eso ha venido en pregunta de información también. 17, 18, 19. Y nuestros meridianos centrales son 81, 75 y 69, ¿no? Pero más ha venido los usos cartográficos, 17, 18 y 19, ¿ya? Ahora, ¿qué significa? Mira, acá está, 17, 18 y 19. Miren, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para lo siguiente. Si está ubicado, por ejemplo, entre el uso cartográfico 17, ¿qué departamentos estarían siendo representados con a partir de este uso? Profesora, los departamentos del norte del Perú. Así es. Si estamos en el uso cartográfico 18, ¿qué departamentos serían mejor representados con este uso? Ahí está Pasco, por ejemplo, ¿no? San Martín, por ejemplo, etcétera. Y también el uso 19, acá está Cusco, está Puno, por ejemplo, que se genera la mejor representación cartográfica.
¿ya? Entonces, a entenderlo de esta manera, para que no haya confusión, uno es, profesora, lo que acaba de explicar anteriormente es proyección cilíndrica normal, ¿ya? Pero el Perú en su sistema de cartografía utiliza el UTM para la representación de sus cartas, sobre todo en superficies, en este caso, que son superficies medias, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay algunas provincias, regiones que genera en su representación. ¿Qué quiere decir, profesora, para entenderlo mejor? Que la proyección cilíndrica tiene sus variantes, y una de sus variantes es la UTM, que utiliza el Perú para sus representaciones cartográficas, ¿ya? Entonces, a tenerlo en cuenta, esto es cilíndrica normal, esto es UTM especial. ¿Por qué lo mencionamos? Porque esto ha sido pregunta de examen y también, pues, utiliza el sistema cartográfico peruano. Esto ya es más, de repente, más accesible para ustedes. ¿Por qué, profesora? Esto es para representar superficies medias, ¿no? Superficies de latitudes medias que van entre 30 y 60 grados. Profesora, ¿puede ser en los dos hemisferios? Sí, norte y sur, ¿ya? Si estamos entre 30 y 60 grados, que son latitudes medias, utilizamos la proyección cónica. Fíjense, es un cono con vértice, el cual envuelve con esta curvatura, ¿no? Esta curvatura a parte de la Tierra, ¿ya? ¿Y qué pasa con los paralelos? Fíjense que tienen la misma equidistancia, ¿no? Mantienen una equidistancia entre paralelo y paralelo, ¿ya? Y los meridianos se presentan como rectas que se dirigen hacia los polos. En este caso va hacia el cono con vértice a la representación. Cuando vas en el plano lo encuentras de esta manera, ¿ya? Lo vas de esta manera. Entonces, por ejemplo, países como Argentina, Chile, Estados Unidos, países europeos occidentales, por ejemplo, utilizan este tipo de proyección, la proyección cónica, ¿ya? La proyección cónica. Y la proyección azimutal polar, ya no utilizas cilindro, ya no utilizas cono, ahora utilizas un plano. Fíjense ustedes, un plano. Entonces, ¿para dónde va? Como dice polar, va para zonas de latitudes altas, ¿ya? Zonas de latitudes altas que parten de 60 hasta 90 en los dos hemisferios, tanto norte como sur, ¿ya? Entonces, estamos hablando de las zonas polares, pues. Ahora, cuando tú te proyectas hacia el plano, ¿cómo quedan los meridianos y cómo quedan los paralelos? Fíjense ustedes acá, ¿no? El punto central, ¿qué vendría a ser? Este punto central vendría a ser, a ver, acá se corrió. El punto central vendría a ser el polo, ¿ya? Y a partir del polo, ¿quiénes salen? Estamos hablando de los meridianos. O sea, estas rectas que tú ves, estos son los meridianos. Y estos círculos concéntricos, unos con otros acá, serían los paralelos, ¿ya? A mayor latitud, si pueden resalten esto, a mayor latitud existe menor deformación y esto lo establece la proyección azimutal polar. Profesora, ¿qué voy a poder representar con la proyección azimutal polar? Alaska, tienes ahí, por ejemplo, la Antártida, ¿ya? Podemos zonas de latitudes que van a partir de 60, 66, 80, 90, van a tener menor deformación, ¿ya? Menor deformación. Ahora, tenemos el segundo elemento que son los símbolos cartográficos. ¿Qué cosa es los símbolos cartográficos? El lenguaje visual de los mapas, ¿ya? Este es el lenguaje visual de los mapas. Son signos que los vas a encontrar, como les digo, es una convención internacional donde, profesora, ¿yo puedo crear mi propio símbolo cartográfico? Sí. Si es que alguien no lo ha creado antes y lo puedes registrar, puedes crear tu propio símbolo. Mira, acá han representado el túnel, miren. Este es un túnel, ¿no? Y con su rayita de su piso, etcétera, ¿no? La industria, un aeropuerto, ¿no? Un gasoducto, ¿no? Un puente, ¿no? Ríos, ¿no? Sistemas, en este caso, de conexión, lagos, pico, camping, etcétera. Hospitales, ¿no? Generan ser parte de esta información que se tienen en el mapa, ¿ya? El lenguaje visual en este caso, y están ubicados en la leyenda.
Vamos a la escala cartográfica. Miren lo que dice, es la razón o equivalencia entre las dimensiones en el mapa, la carta y el plano, ¿ya? Y la superficie terrestre que la representa. Entonces, vamos a ver acá cuántos tipos de escala tenemos acá. Tenemos, en este caso, vamos a mencionar 2 tipos de escala. La escala numérica, la escala gráfica o lineal. Dependiendo del mapa, tú eliges la escala, ¿no? Profesora, ¿la escala me va a permitir reducir ese espacio tan grande en algo más pequeño? Así es. Dependiendo de qué tema, como te digo, ¿no? Dependiendo del tema que tú quieras, vas a utilizar un tipo de escala, ¿ya? ¿Y qué dimensiones también va a tener tu escala? La escala numérica es esto, es una razón, es una fracción, ¿no? Aritmética. 1 sobre 5 millones, lo puedes escribir así con 2 puntitos, lo puedes encontrar así también, o como una fracción 1,5 millones. ¿Esto qué significa, no? Esto es 1 sobre, ya vamos a poner acá, ya, vamos a poner, ¿cuántos ceros? Pues me pasé acá. 100.000 centímetros, ¿no? 100.000, 1 sobre 100.000. ¿Qué significa? Para entender esto, hay una fórmula que ustedes tienen también en su boletín que han recibido, que es esto. 1 sobre X es igual a dm sobre dt. Profesora, ¿y eso qué es? 1 sobre X es la escala. La escala es la equivalencia, por eso te habla de equivalencia. ¿Qué cosa es equivalencia? Igual, igual. Equivalencia. ¿A qué equivale la escala? ¿No? Y es 1, siempre es 1, profesora, siempre es 1. Entonces, X es la cantidad, el valor que va a tener la escala, ¿ya? Donde 1, ¿qué cosa es? La distancia, esto es la distancia en el mapa, ¿ya? Y dt, ¿qué cosa es la distancia en el terreno? Esta es la distancia en el mapa y esta es la distancia en el terreno. Quiere decir que una unidad equivale, dependiendo de lo que se establece en el terreno, miles, 10.000, 1.000.000 de unidades, dependiendo de lo que dice, sobre todo en este caso, pues, la información de la escala, ¿ya? Entonces, con esto, volvemos un ratito y decimos lo siguiente. ¿1 qué cosa era? A ver, ¿te acuerdas? ¿La distancia dónde? En el mapa. En el mapa, ¿ya? 100.000, ¿qué vendría a ser? En el terreno, la En distancia el en el terreno. terreno, claro, pues. Entonces, ahí estamos viendo la equivalencia. Entonces, una unidad en el mapa, ¿ya? ¿Cuánto equivale en el terreno? Eso es lo que tienes que interpretar. 100.000, ¿ya? Esto es en el terreno, ¿no? Equivale a 100.000, ¿qué? Centímetros. Profesora, ¿por qué pones 100 centímetros si es terreno? Porque una escala, tú cuando veas estos números, una escala siempre está en centímetros. Entonces ahí viene tu tarea, pues. Si tú vas a decir que del punto A al punto B, ¿cuánto hay? Hay 100.000 centímetros, ¿ya? Entonces, para que tú lo traduzcas, lo puedes traducir a qué? A metros o a kilómetros. Entonces ahí tenemos que manejar las equivalencias, ¿ya? Ahí manejamos las equivalencias, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros, ¿qué hacemos? Interpretamos una escala. Por ejemplo, estas escalas, estas las tienes que saber así como tú te llamas, ¿no? Como tú te llamas Fabricio, te llamas María, te llamas Angélica, ¿no? Pero eso era así, igualito, te tienes que saber cuánto vale la Carta Nacional del Perú. ¿Cuánto vale la carta? La próxima semana le voy a preguntar, ¿ah? ¿Cuánto vale la Carta Nacional del Perú? Es 1 sobre 100.000, acuérdate, 5 ceros. ¿Cuánto vale la escala del mapa oficial del Perú? 6 ceros, 1 sobre 1.000.000, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque han venido problemas, preguntas, donde dice, ¿no? Por ejemplo, dice lo siguiente. Según el mapa oficial del Perú, la distancia de una ciudad en el mapa es de 5 centímetros. Usted a partir de ahí especifique o halle la distancia real en el terreno.
Entonces, cuando te viene esa pregunta, dice, profesora, solo me han dado un dato. ¿Cómo que un dato? Te han dicho el mapa oficial del Perú. Te están dando la escala. Te han dado la escala y te han dado la distancia del mapa de la ciudad correspondiente. Te están pidiendo que hayas la distancia real, nada más. Es por eso que es necesario que deben acá aprenderse estas escalas, por favor, ¿ya? Aprenderse estas escalas. Escala gráfica o lineal, ¿no? Sí, dime. Según el problema que usted dijo sobre 5 centímetros, ¿tendría que multiplicar 5 por 1.000.000? El problema, todavía no, vamos, todavía no nos compliquemos un poquito. Ahorita nos vamos a complicar, ¿ya? Todos nos vamos a complicar ahorita, así que mira, vamos un poquito. Estoy haciéndolo para poder correr un poquito después, porque les voy a traer problemas de escala, ¿ya? Tipo admisión, donde ahí los quiero fulminar a todos, ¿ya? Pero poquito a poquito, ¿ya? Para poder entender. Lo que sí debes entender es esto, vuelvo a repetir, ¿qué significa 1 y qué significa 5 millones? Eso es lo que quiero que sepan interpretar. ¿Qué cosa es 1? Distancia en el mapa. ¿Qué cosa es 5 millones? Distancia en el terreno. Eso es lo que vale. Entonces, ¿cómo interpretas tú cuando te ponen este dato? Tú vas a un mapa y te dan este valor de la escala, tú dices, en 1 centímetro en el mapa, o sea, tú vas a medir 1 centímetro en el mapa, ¿cuánto equivale, cuánto vas a caminar en la realidad? 5 millones de centímetros. Eso quiero que entiendan, es lo más fácil que hay de interpretación de escala. De esa manera nosotros interpretamos esta escala. Lo puedes encontrar con 2 puntitos o también a través de una fracción, ¿ya? Y aprenderte las escalas de la Carta Nacional y del mapa oficial del Perú. La escala gráfica o lineal, dice, profesora, son segmentos, profesora, ¿no? Claro que generan las unidades subdivididas del terreno, ¿ya? Quiere decir, miren, parte de 0, cuando hablamos de 0, hacia la derecha estamos hablando del cuerpo de la escala, ¿ya? Hacia la izquierda estamos hablando del famoso talón de la escala. Profesora, yo veo que esto está dividido en segmentitos, profesora. Sí, y al final tienes un valor. En un examen de admisión no te van a venir estos datos. Lo que estoy borrando no te va a venir, ¿ya? Lo único que te va a venir es al final, 40 kilómetros. Esto te va a venir. Profesora, entonces, ¿yo cómo voy a saber? Cada segmento, la medición es de ¿cuánto? De 1 centímetro. Cada segmento. Entonces, fácil. Acá te pueden venir de repente 220 kilómetros, te pueden venir 80 kilómetros al final. Entonces, tú como hayas, cuánto vale cada segmentito, ¿no? Y lo que nos interesa es este primero, sobre todo. Entonces, ¿qué haces? 40 lo divides entre ¿cuántos segmentos? 1, 2, 3 y 4. 40 entre 4, ¿cuánto sale? 10. ¿Cuánto vale el primer segmento? 10 kilómetros. El segundo, 20 kilómetros. El tercero, 30 kilómetros y al final sale 40 kilómetros. Correcto. Quiere decir que el área total de esa superficie, ¿cuánto es? De 40 kilómetros, ¿ya? De 40 kilómetros. Pero como les dije, ¿cuál es la información principal que hemos hallado? Esta de acá, ¿no? Que vendría a ser 10 kilómetros. Y fíjense que esta información se pone acá. Es la primera información que tú debes saber. Profesora, ¿por qué el talón te permite la interpretación de esta escala? ¿Cuál es la interpretación de esta escala? Significa que en 1 centímetro ya existe 10 kilómetros. Profesor, ¿es así? Sí. En 1 centímetro, ¿no? ¿Cuánto equivale? Porque mira, es lo primero, si no tienes este dato en el talón, lo encuentras en el primer segmento. Siempre el primer segmento te da la información. Es por eso que cuando te pongan cualquier número acá al final de la escala, ¿no? Por ejemplo, te pongan 80. A ver, vamos a hacer la prueba. 80. Si esto es 80 kilómetros, ¿cuánto vale el primer segmento? A ver.
20. ¿Cuánto vale? 20 ¿20 qué? kilómetros. Kilómetros. Entonces, 20 ¿cuál sería? kilómetros. Claro, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? En un centímetro, ¿cuántos kilómetros hay? 20 20 kilómetros. kilómetros. A ver, en 2 centímetros, ¿cuántos kilómetros hay? 40. 40. En 3 centímetros, 60. claro, ¿ya? Entonces van así, ¿ya? Ahora, miren, entonces, si esta es la información, vamos a partir nuevamente, ¿ya? Vamos a partir nuevamente. En un centímetro hay 10 kilómetros. ¿Cómo yo esta información paso de esta información, de esta interpretación, de esta escala gráfica, paso a una escala numérica? O sea, yo quiero saber cuánto vale esto en una escala numérica. Entonces, ¿qué hago, profesora? Pongo 1, porque siempre la escala parte de 1. Profesora, y pongo 10 kilómetros, profesora. ¿Es así? No. ¿Por qué? Porque la escala siempre, una escala nunca está en kilómetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué harías? 1 sobre cuánto. Entonces, estos kilómetros tienes que transformarlo a centímetros. Entonces, ahí está la equivalencia, viene acá en un centímetro. A ver, vamos a partir mejor en este caso, información. Acá partimos, dice, en un kilómetro, ¿ya? En un kilómetro, ¿cuántos centímetros hay? ¿No? Tenemos 100.000, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, por ahí se me juntaron los ceros. Hay 100.000 centímetros. ¿Ya? Hay 100.000 centímetros. Esta es la equivalencia que hay que recordar siempre para un examen. Ojo, siempre viene esta equivalencia, por eso repito siempre esto, ¿ya? Hay otras que debes convertir de metros a kilómetros, ¿verdad? Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1.000 metros, ¿no? Entonces, partimos siempre de esas equivalencias ya conocidas también por ustedes. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo que convertir 10 kilómetros a centímetros, ¿cuánto sería? Entonces, pongo acá el 10. Cuando tienes esas cifras cerradas, ¿no? Traslado este 10, acá pongo el 10, ¿ya? Y como convierto de kilómetros a centímetros, ¿cuántos ceros voy a aumentar? ¿Cuántos ceros voy a aumentar? ¿Cuántos ceros estoy aumentando acá? Un kilómetro significa 100.000 centímetros. ¿Cuántos ceros son? 3, 4, 5. 5. 5, pues. Entonces, como ya he puesto el 10 acá, rapidito nomás, acá, de estos 10, de 10 kilómetros, lo pongo acá, aumento los 5 ceros. ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es la escala? 1 sobre 1.000.000. ¿Ya? 1 sobre 1.000.000. ¿Ya? Entonces vamos a estar, en este caso, practicando esto. No se olviden, ¿ya? Esta equivalencia siempre hay que recordarla. Un kilómetro, ¿cuánto hay en un kilómetro? Hay 100.000, 5 ceros, 100.000 centímetros. Esto sí, siempre hay que recordarlo. ¿Listo? Muy bien, miren, vamos a seguir con esto con respecto a lo que vendría a ser esta fórmula para cual hallar cualquier problema de escala. Por ejemplo, tienes 1 sobre x, la escala siempre está en centímetros. Esta es la distancia en el mapa, ¿ya? Y la distancia en el mapa lo puedes encontrar en un problema en centímetros o en milímetros, ¿ya? La distancia en el terreno puede estar en metros o kilómetros. ¿Por qué? A ver, acá el kilómetro ya no es con M, solamente acá vamos a poner, acá. Mira, ¡ay! Lo borré todo. Bueno, ya no importa. A ver, miren, centímetros, acá es centímetros, milímetros, ¿ya? Y esto es metros y kilómetros. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿por qué te pongo estas referencias? Porque cuando te salen datos, siempre, por ejemplo, a una escala, tú no lo puedes poner en kilómetros o en milímetros. La escala siempre está en centímetros, ¿ya? De acuerdo a lo que te pide un problema, vamos a ver que la distancia en el mapa está en centímetros o en milímetros, ¿no? Dependiendo de lo que te pida el problema. Y la distancia en el terreno puede estar en metros o también en kilómetros, ¿ya? Miren, esta fórmula a ti te permite reemplazar. Simplemente cuando tengas un problema,
¿ya? Reemplaza, nada más, reemplaza los datos. A ver, vamos a ver, creo que tenemos un problema, o no hay, creo que es el ejercicio 1, el ejercicio no sé cuál es. Creo que es este, sí, acá está. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a hacer lo siguiente, profesora, mi fórmula. ¿Cuál es tu fórmula? A ver, ¿no? Distancia en el mapa, distancia en el terreno. Esta es la fórmula, ¿ya? ¿Y qué vas a hacer? Vas a reemplazar los datos. Algunos ya lo estarán haciendo. Bueno, empezamos. ¿Qué dice acá? Dice, un grupo de estudiantes organiza un trabajo de campo para tomar información sobre el río Santa. Para ello acceden al mapa de cuencas hidrográficas del Perú que presenta una escala. Mira, te dan la escala. Ya, te están dando la escala. Entonces, este dato, ya, te están dando. Entonces pones ahí, ¿1 sobre cuánto? Sobre 3 millones, ¿no? Osu, grande, ¿ah? Grande, pequeño. Bueno, es pequeña en este caso la escala, bien, bien pequeña. Ahora, ¿a qué es igual la igualdad? En dicho documento, o sea, ese es el documento, entonces, ¿qué será? Distancia en el mapa. Observan que Santa, desde su naciente hasta su desembocadura, tiene una distancia de 11 centímetros. O sea, desde que nace el río hasta en el mapa, desde que nace, o sea, del punto A al punto B, que es 11 centímetros. Entonces, ¿qué será? Distancia en el mapa. ¿Cuánto es? 11 centímetros. Hasta ahora vamos bien porque la escala va en centímetros, esto es en centímetros. ¿Qué te dice? ¿A cuánto asciende el curso del río? Quiere decir en la distancia al terreno. ¿Cuánto es? En la distancia en el terreno. Entonces, te piden hallar esto. ¿Alguien lo ha hallado? A ver, ¿a qué será igual? Ahí. Profesora, lo voy a hacer de la manera arcaica, ¿ya? 11, ¿por cuánto? Por 3 millones, ¿no? Por ahí, vamos a hacer, alguien de repente más rápido, ¿ya? Todo esto en centímetros, centímetros. Muy bien, ¿a qué es igual, no? ¿A qué es igual? A 33, ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 1, 2. Hoy estoy haciendo una forma arcaica, ¿eh? Algunos lo ponen lo elevan nomás. Muy bien, ¿esta es la respuesta, profesora? No, pues. 3 Esto es centímetros. Mira, esto está en centímetros y te está pidiendo hallar la distancia en el terreno. La distancia en terreno puede ser en metros o en qué te O en dije, o en kilómetros. kilómetros, nada Kilómetros. más. Entonces, mira, y tú ves las alternativas, tú es kilómetros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Convertir centímetros a kilómetros. ¿Te acuerdas de esto? En un kilómetro, ¿cuántos centímetros hay? ¿Te acuerdas? 1000. 100.000. 100.000, 5 ceros. ¿Se acuerdas de los 5 ceros? No, mira, te estoy dando lo práctico, ¿ah? Los 5 ceros. Entonces, si quieres hacer de centímetros a kilómetros, al revés, ¿qué harías? Quitarías ceros, pues. Entonces, ¿cuántos ceros quitas? A ver, 5. ¿cuántos ceros? ¿Cuál sería la respuesta? Dime ya. La 3, D. 4, 5. Clave. Sí. Profesora, 330 kilómetros. Ahí está. Ya, ahí está, chicos. Mira, que lo he hecho a nivel así, con ceros y multiplicación y sumación. Algunos lo hacen más rápido. ¿Ya? El método que tú encuentres matemático, pero te recomiendo siempre reemplazar los datos a través de la fórmula. A veces me dicen, no, profesora, de frente, no, pues algunos para generar más práctica utilicen la fórmula, ¿ya? Por ahí de repente les voy a traer algunos problemas de escala para que puedan foguearse uno que les duela la cabeza y eso con eso ya podemos resolver cualquier cosa, ¿ya? Entonces, nos vamos rapidito porque ya el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a las cartas topográficas. Ojo con las cartas topográficas. Profesora, ¿son de latitudes medias? Sí, ojo, por favor. Ya, habla de las cartas topo, relieve. Ellos son los que generan la representación de relieve. Manejan lo que es longitud, latitud y lo que se conoce como altimetría. ¿Ya? Altimetría. Profesora, ¿qué es altitud? Pues, de la superficie. ¿Ya? Esto vendría a ser la parte de la altitud, ¿ya? Cuando te hablan de altimetría. Entonces, completando estos datos de la toponimia, cuadrícula e información marginal. Miren, tiene estas 3 dimensiones, por eso habla que son tridimensionales.
¿ya? Y algo que tú ves en las cartas son estas líneas conocidas como, ¿cómo se conocen estas líneas? Se conocen como curvas de nivel o líneas isométricas, ¿ya? Son equidistantes, que unen puntos del terreno con igual altitud y estas pueden ser isométricas, ojo, cuando se representan superficie continental. Batímetro, esto es metros sobre nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Y batimétricas cuando se representa el relieve submarino. Metros bajo el nivel del mar, ¿ya? Entonces, sobre todo, relieve submarino. Entonces, las cartas son para las representaciones de las provincias. Acá no les han puesto, creo, esos datos, espero que los tengan ahí. Utilizan, en este caso, una escala, las escalas medias, ¿ya? Estamos hablando de las escalas medias. Ojo con esto. Listo, vamos a las propiedades de la curva de nivel. Miren que las curvas de nivel sucesivas se eligen en función a la carta. Miren, vamos a hacer algo que, para que ustedes puedan entender esto. ¿Dónde está? Nueva diapositiva, vamos de frente y acá, nos vamos acá. Miren, profesora, ¿qué va a hacer? Miren, para que ustedes me entiendan y pasemos rápido los PPTs, ¿ya? Rapidito antes que nos gane la hora. Miren, esto. En una carta topográfica voy a trasladar este relieve, mire que es alto, 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 ¿ya? Tú estás por acá, te voy a dibujar acá chiquitito, tú, quieres subir acá, acá, este eres tú. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo yo traslado esta información? Porque yo quiero trasladar esto a un plano, ¿no? Quiero llevarlo a un plano. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, acá, en las cartas topográficas, como esto lo tengo que trasladarla acá, lo voy a trasladar a través de esto, a través de las llamadas curvas de nivel o líneas isométricas, esto. Ahora, ¿cómo yo llego a hacer eso? Entonces, ¿qué hago? Voy a partir de acá, de la base del relieve, ¿no? Pongo el punto A, pongo el punto B, y hago que este punto A y este B tengan algo en común. Entonces trazo, los uno, acá. ¿Ya? Profesora, ¿qué pasó? Entonces, entre A y B hay algo en común, que tienen la misma, ¿qué? Altitud. ¿Ya? Tienen la misma altitud. De la misma manera sigo trazando C y D, ¿ya? Que tienen en común, a ver acá, que tienen en común C y D la misma altitud, y así voy subiendo y marcando toda la superficie. Ahora, por ejemplo, entre curva y línea que estoy trazando, ya hay una equidistancia. A veces es de 50, a veces es de 100. Quiere decir, profesora, entre 50 metros, 100 metros, hay un trazo de una nueva línea y así sucesivamente, sí. Entonces, ¿cómo vas a saber eso? Cuando ya estés en la carta, ¿ya? Vas a ver los numeritos como entre una curva y una curva se diferencian. Por ejemplo, este vale 100, este vale 150, este vale 200. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la equidistancia de cuánto es la distancia entre una y otra? Es de 50. ¿No? Entonces, ¿cómo llegas a esta conclusión? Es por los números que a los que vamos a denominar en una carta, en este caso se denomina como cota. ¿Ya? Estos numeritos de la altitud, ¿qué información te da? La altitud, ¿no? Entonces, miren, ya terminé de hacer todo este trazo. ¿Qué voy a hacer? Proyecto, pues. ¿Proyecto a dónde? Al plano, ¿no? Entonces voy a hacer esto, hago esto, ¿ya? Una línea, y esto es curvas de nivel, mira, ¿no? Esta es la base del relieve. Sigo proyectando, ¿ya? Sigo proyectando. Ahora la siguiente curva va a tener menor diámetro, y fíjense que se guarda la equidistancia de 50 metros. Y así sucesivamente voy a estar trazando las siguientes líneas hasta formar, sobre todo, miren, se están formando las curvas, se están formando las curvas, se están formando las curvas. Acá le voy a poner acá 100, 150, ¿verdad? 200, 250 y 300. Entonces, ¿qué se ha representado con esto? La curva más pequeña, ¿qué representa? A ver, la curva más pequeña, ¿qué representa? A ver, la curva más pequeña, ¿qué representa? Mayor altitud. La parte más alta del relieve, ¿verdad? Acá está.
¿Ya? La curva más grande que representa la base, ¿no? La base del relieve. ¿Ya? La base del relieve. Entonces, fíjense, con yo solo ver esto, ¿cómo se llaman estos numeritos? ¿Qué son los numeritos? ¿Esto cómo se denomina? La cota. ¿La cota qué información te da? La altitud. Entonces, con solo ver la cota, yo puedo saber, ¿ya? Si esto es una elevación o una depresión. Por ejemplo, acá va así, 100, 200, 300, 200, 250, 300. Entonces va en ascenso. Entonces es una elevación. Si iría del lado contrario, por ejemplo, empieza con 300, 250, 150, ¿no? Habla de 50, ¿qué sería? Esto es en forma decreciente, entonces estamos hablando de una depresión. Entonces, ¿cómo lo llego a obtener eso? A partir de cómo leo con la cota, ¿ya? Ahora miren esto, entre curva y curva se supone, es esto de acá, ¿ya? Miren esto, ¿ya? Miren esto, miren esto. Profesora, ¿qué es eso? Miren, 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 miren. Este espacio que hay entre curva y curva se conoce como zona, ¿ya? Y siempre debe haber una equidistancia de 50 metros, de 100 metros entre curva y curva. Cuando no hay una equidistancia, y miren lo amplio que es esto, miren, ¿ya? ¿Qué está representando esta zona? Una zona de suave pendiente, ¿ya? Esta es una zona de suave pendiente. ¿Cómo es, profesora? No sé si han subido cerritos ustedes y de pronto ven esto, ¿no? Algo así, ¿ya? Entonces no hay pendiente. En cambio, miren, cuando las curvas se juntan mucho, ¿qué está representando? Está representando que en esta zona hay acantilados. Cuidado que te puedes caer, ¿ya? Estos son acantilados cuando las curvas se juntan demasiado, ¿ya? Entonces vamos a ver entonces con esta explicación, pasamos rápidamente. Dice, si las curvas están muy separadas hay pendiente suave y cuando están muy cerca hay pendiente fuerte. Miren, acá las curvas se juntan más, pendiente fuerte, y acá las curvas se abren más, es pendiente suave, ¿ya? Acá, por ejemplo, salvo en las depresiones, las curvas de nivel más cerrados tienen mayor cota que las contiguas. ¿Cuándo es una elevación? Mira, 10, 20.000, 30.000, 40.000, sube, ¿no? ¿Cuándo es una depresión? 30, 25, hasta su menor valor. Esto es una depresión. Profesora, si me viene en un examen, ¿cómo sé que es depresión o elevación? Por la cota, ¿ya? Fíjate en la cota, siempre fíjate en la cota. Y por último, tenemos el plano, ¿ya? Zona intangible en la zona de Lima. Áreas pequeñas, se toman en cuenta la esfericidad terrestre porque no necesita proyección. No requiere de un control geodésico, hay mayores detalles de información, el tipo de escala que se utiliza es grande, necesita una escala grande para ese tipo de representación cartográfica. Y en este caso hay también planos topográficos, profesora. Claro. ¿Cómo puede haber planos topográficos, profesora? Claro. La Molina, por ejemplo, ¿no? La Molina, ¿tiene curvas de nivel o no? Claro, ahí así. Pues la Molina vas a ver estas curvas de nivel. Por los cerritos, pues, ¿no? Y acá están las casas. ¿No? Claro. Ya hay planos topográficos también, ¿ya? Muy bien, chicos. Resuelvan las preguntas. ¿Ya? Acá están las claves. Vamos a pasar rapidito a cívica. Por cuestión de tiempo no puedo, para nada me he explayado demasiado en cívica, perdón, en geografía. ¿Ya? Apunten las claves si pueden. Vamos a pasar ahorita a educación cívica. ¿Ya? Y en el caso de educación cívica, vamos a pasar a otro tema. ¿Ya? Vamos a pasar a otro tema. Profesora, ¿qué es esto? Las garantías constitucionales. ¿Ya? Las garantías constitucionales que siempre vienen en pregunta, ya sea de la pre o también de admisión. Bueno, nos vamos de frente. También vamos a mencionar lo que es la parte sobre los derechos del niño, la convención. Profesora, ¿para qué se han creado las garantías constitucionales? ¿Tienen que haber garantías constitucionales en un país? Sí, tienen que haber, ¿ya? ¿Por qué? Por la protección a los derechos humanos. Sobre todo, esto tiene que ser promovido por los órganos de justicia en un país.
Imagínate que desaparezcan y digan, oh, ya no van a haber las garantías constitucionales, estarían transgrediendo el orden jurídico y todas las personas harían lo que les da la gana, sobre todo los que tienen cargos, en este caso, públicos, o aquellos que dirigen nuestro país. ¿Ya? Entonces, claro, porque se transgredirían derechos a doquier y simplemente no tendríamos cómo defender nuestros derechos fundamentales. Para eso sirven las garantías constitucionales. Por ejemplo, ahí tenemos, según el artículo 200 de la Constitución Política, habla de estas garantías donde vamos a ver, ¿no?, el habeas corpus, ¿ya?, el habeas data, la acción de amparo, acción de cumplimiento, acción popular y acción de inconstitucionalidad. Los 3, 4, 5 que ves acá, los primeros que ves, todos estos se presentan al poder, en este caso, poder judicial, ¿ya? El único que se presenta, ¿ah?, en el tribunal, en el TC constitucional, es la acción de inconstitucionalidad. Otra cosa, ¿ya? Otra cosa también para destacar acá, chicos y chicas. Miren, habeas corpus, habeas data, acción de amparo, ¿ya? Todas estas garantías constitucionales protegen derechos, ¿ya? Derechos de la persona, vamos a poner acá, de la persona, y son derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son la protección de todos nosotros. Estas garantías nos protegen a nosotros. En cambio, la acción de cumplimiento, acción de popular y acción de, en este caso, de inconstitucionalidad, ¿qué protegen? No a la persona. Ojo, pero está involucrado con el cumplimiento, ¿ya? El cumplimiento de las normas, ¿ya? Esto es para que las normas se cumplan, ¿ya? Y no se transgreda a la Constitución, o sea, no se transgreda a la Constitución Política del Perú, ¿no? Estas garantías sirven para eso, ¿ya? Ojo con esto. Profesora, y si no me hacen caso en un habeas corpus, un habeas data, una acción de amparo, una acción de cumplimiento, una acción popular, ¿puedo recurrir a la acción en este caso al Tribunal Constitucional para que me hagan valer una garantía constitucional? Sí. Y eso lo vamos a ver también ya en un tema. Habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento. Si el Poder Judicial te dice no va, no va, no va, no va, te deniega, tienes como última instancia el Tribunal Constitucional. La acción popular solo es Poder Judicial, nada más, ¿ya? No pasa al Tribunal Constitucional, solo queda en el Poder Judicial, ¿ya? Muy bien, entonces nos vamos acá al habeas corpus. Un ratito, por favor. Continuamos, a ver, miren, habeas corpus. Miren la noticia ahí, ¿no? Ahí, a ver, menciona la noticia acá. Dice, Corte de Lima, habeas corpus también se pueden presentar por vía verbal. Profesora, sí, hasta por virtual. Claro que sí, ¿ya? Procede ante el hecho de omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual. Esto hay que subrayar, ¿ya? Que tenga que ver todo con la libertad individual o también conocido como los derechos conexos, constitucionales conexos. Profesora, ¿eso qué significa? Por ejemplo, conexo a no ser torturado, a tener un debido proceso, ¿no? A tener asistencia de un abogado, ¿no? Entonces, que se relacionen sobre todo a los derechos de, en este caso, de libertad de la persona, porque está hablando de la libertad individual, ¿ya? La libertad individual. Se interpone ante el juez
constitucional, ¿no? Donde se produjo, acá dice, donde se produjo sobre todo la amenaza o la afectación del derecho. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a ti te han vulnerado tus derechos tiene que ser, si ha sido en Trujillo tiene que proceder esta presentación de habeas corpus. Esto ha cambiado recientemente, ¿ya? Entonces tiene que ser, en la afectación de tu derecho se interpone y esto va recurrido al juez constitucional donde se produjo la amenaza o la afectación de tu derecho. La demanda puede ser presentada por una persona perjudicada por cualquier otra a su favor, también puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. Profesora, a mí me han detenido, profesora. ¿Y qué te han dicho? Profesora, me han dicho que no sé, como no tenía mis documentos, profesora, me han llevado. ¿Cuánto tiempo estás? No puedes estar más de 48 horas preso, ¿ah? Y eso va en contra de tu libertad individual. Entonces ahí ha pasado, profesor, estoy una semana. ¿Cómo es posible? Habeas corpus, esta es una de las garantías más rápidas, en cuestión de horas te saca, así de simple, ¿ya? Esto es utilizado por todos los abogados, el habeas corpus donde tú presentas, cuando te vulneran a ti, cuando está en peligro tu libertad, así seas culpable, ¿ah? Así seas culpable y te han dado, pues imagínate, te han dado prisión preventiva por 9 meses, ¿no? Y dentro del recinto penitenciario, pues peligra tu vida. Ahora, como hay que proteger tu vida y es un derecho conexo constitucional, ¿no? Pues te dan, pues, ¿no? Prisión domiciliaria y te llevan a tu domicilio donde vas a esperar tu proceso judicial. Entonces, cuidan mucho la libertad o las amenazas que se van en contra de la libertad individual, ¿no? Y si no hay nadie que pueda que te pueda presentar tu habeas corpus, profesora, nunca supe redactar nada, entonces ahí llamas a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría puede presentar un habeas corpus por ti, por tu persona, ¿no? Puede ser interpuesta mediante un escrito, por medios electrónicos también, si es de manera verbal, se levanta un acta y en este caso en presencia del juez o el secretario. ¿Qué derechos se encuentran protegidos con esta garantía? El no ser detenido, salvo un mandato judicial. Cuando hay mandato judicial, tú andas tranquilo nomás, ¿ah? Ahí sí. Ni por las autoridades policiales, salvo flagrante delito, al no ser privado de tu DNI, al no ser exiliado, por sentencia firme, al no ser obligado a declarar su culpabilidad contra sí mismo, la protección a la familia frente a los actos violentos. Entonces, todo relacionado a lo que es la libertad individual es el habeas corpus. La acción de habeas data, esto está en la Constitución, ¿ya? En el artículo 2, el inciso 5 y 6 de la Constitución, donde esto va dirigido sobre todo a cualquier autoridad, funcionario o persona que te amenaza o vulnera tus derechos referidos a la información o vulnera tu información privada, ¿no? Entonces ahí puedes presentar un habeas data. Entonces dice, es competente este proceso en el juez constitucional, donde se encuentra la información, el dato, donde tiene su domicilio, en este caso, donde te han transgredido este derecho de información, ahí procede y presentas ante el juez constitucional. Esta demanda solo puede ser ejercida por el afectado, eso sí, solo el afectado, tus tutores, tus curadores o por sus herederos por medio de un abogado, ¿ya? Los incisos constitucionales protegidos, ¿cuáles son? Ahí está el inciso 5. Profesora, yo tengo derecho a solicitar la información que requiera y reciba de cualquier entidad pública, sí, del Estado. Por ejemplo, profesora, yo quiero saber cuántos... En este caso, ¿cuánta población en porcentaje general tienen SIDA en el Perú? Ah, ya. Entonces tienes que solicitar esa información. Profesora, no me la dan, profesora. Mira, esa información como es general no vulnera, pues son cifras estadísticas nada más, no vulnera la intimidad de una persona específicamente, porque no está sacando con nombres y apellidos quienes tienen SIDA en el Perú, eso no procede, ¿ya? Pero estás pidiendo una información general, entonces cuando no te la dan y has cumplido todos los requisitos, presentas un habeas data, ¿ya? Profesora, yo quiero ir al Ministerio de Defensa, quiero saber cuántos tanques misiles tiene el Perú, profesora. No, pues eso no te van a dar como información. Yo presenté mi habeas data también. No.
Entonces, cuando tengan a vulnerar la intimidad de las personas, o en este caso, por razones de seguridad nacional, no procede la habeas data. ¿Ya? Esas informaciones no se dan. Tienen que ser información general. Por ejemplo, que te involucre a ti nomás, pues. Profesora, yo quiero, mira, San Marcos, profesora, estoy esperando mis documentos, profesora, es que me voy del país y no me lo da, ya mi pasaje es mañana y no me lo ha dado. Uy, problema, has debido de presentar qué cosa, un habeas data, porque esa información que tú requieres de tus documentos, de tu información, de tu carrera universitaria, solo es para ti, entonces no involucra a nadie más. ¿Qué no hace la universidad? No te la está dando. ¿Qué presentas? Habeas data. Al día siguiente te la da. Inciso 6, a que los servicios informáticos computarizados o no públicos o privados no suministren informaciones que afecten la intimidad personal o familiar. Imagínense que estos son servicios informáticos, computarizados, públicos y privados, acá entran los dos. Por ejemplo, los bancos, sistemas financieros manejan nuestras cuentas de ahorros, nuestras cuentas de dinero, etcétera, ¿no? Y de pronto alguien me llama y me dice, ¿sabe qué? Profesora Julia, usted es deudora, usted me debe. ¿Cuánto te debo? Yo soy del banco, en este caso Rapichay, y bueno, usted me debe 100.000 soles. ¿Perdón? Yo no debo ni a mi mamá. ¿Cómo es posible? Entonces, haya habido una transgresión de la información que me está vulnerando a mí. O sea, estos sistemas informáticos computarizados están manejando una información que no procede. Entonces, ¿qué voy a presentar? Un habeas data, ¿ya? Aquellos bancos que están dando información de tu persona, de tu cuenta, eso procede un habeas data. O sea, no pueden haber, en este caso, este tipo de informaciones que se suministren cuando afecta la intimidad personal y familiar, ¿ya? Esto, ojo, ojo. Ojo, tienen que ser instituciones públicas o privadas que manejen sistemas informáticos o computarizados. Por ahí me preguntaron, profesora, hay un canal de televisión que chismea toda la vida de todas las personas, profesora. Entonces, ellos también hay que presentarle un habeas data. No, cuando es específicamente, cuando tenga que ver con medios de comunicación, porque acá no dice medios de comunicación, sino dice centros públicos o privados, ¿ya? Medios de comunicación exclusivamente va por un proceso judicial. ¿Ya? Por eso le dicen, por ahí le mandan una carta de rectificación, primero le dicen, ¿no? Que tiene que retractarse, si no hace caso, viene el proceso judicial. Eso es distinto, ¿ya? Ahí está mellando, pues hay muchas cosas que se están transgrediendo cuando la información en un medio de comunicación es fuera de lugar, uy, peor todavía. Pero cuando hay estos servicios que manejan tu información estadística, de datos, lo están publicando, ¿no? Ahí sí procede un habeas data, ¿ya? Acción de amparo, miren, ¿qué protege la acción de habeas corpus? La libertad individual. ¿Qué protege la acción de habeas data? El derecho a la información, ¿no? Y la no transgresión de la información de la intimidad o familiar, la seguridad de la defensa nacional. La acción de amparo protege los otros derechos que no contempla un habeas corpus ni un habeas data. Se interpone ante el juez constitucional, ¿ya? Procede contra las normas, no procede contra normas legales, ojo, ya la acción de amparo no procede contra normas legales, puede ser interpuesta por el propio afectado o también por la Defensoría del Pueblo, ¿no? La garantía busca la protección de derechos como, miren, todo lo que no protege el habeas corpus ni habeas data lo protege la acción de amparo. Derecho al trabajo, derecho a la conciencia de opinión, la libre expresión religiosa, a no ser discriminado, derecho al trabajo, la propiedad. Profesora, me están quitando mi terreno, es derecho tuyo. Si tienes cómo demostrarlo, por ejemplo, puedes interponer esta acción de amparo para que ningún proceso judicial te quite tu propiedad y se haga la investigación requerida, ¿no? Entonces, todo esto es con respecto a la acción de amparo. La acción de cumplimiento, y acá vienen las normas que no se cumplen. Por ejemplo, a mí me botaron del trabajo de manera arbitraria, me fui al Ministerio del Trabajo, hubo un proceso de por medio, una orden judicial que me dicen que me tienen que reponer el trabajo. Pero ¿qué pasa con este funcionario? ¿No? He ido con mi orden judicial y me dice, no, todavía no sé, espérate. Entonces, ¿qué está pasando acá? Simplemente, ¿ya? Que no está cumpliendo una orden judicial.
Entonces, cuando un funcionario o una autoridad no cumple, no acata una norma legal, o sea, ha habido una orden de por medio, entonces, ¿qué presento yo? Una acción de cumplimiento para que se haga, en este caso expreso eso, y también no se vulneren mis derechos, ¿ya? Esto se interpone ante el juez constitucional, también lo puede presentar el defensor del pueblo. Ahora, la acción popular, miren, ya, para que ustedes puedan entender esto, dice, procede por infracción a la Constitución y la ley contra reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad que lo emane. ¿Dónde se presenta de manera exclusiva en el Poder Judicial? Corte Superior del Distrito Judicial. Cuando llega a la Corte Superior puede llegar hasta la Corte Suprema, ¿ya? Hasta la Corte Suprema y ahí queda, porque la acción popular no pasa al Tribunal Constitucional. Entonces, protege, ¿ya? Constituye un proceso de control normativo que protege jurídicamente la primicia de la Constitución o las leyes. En otras palabras, miren esto, ¿ya? Miren esta pirámide. La norma máxima que nos rige es la Constitución Política del Perú. Luego están los tratados, las leyes, los decretos legislativos, todo esto entre lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Todos ellos emiten, ¿no? Especificando cada uno de ellos, emiten estas normas. Ahora, hay normas de rango menor, lo que está en negro, imagínate. Cuando un decreto supremo, una resolución suprema, una resolución ministerial, resolución directoral, así te va a venir en una pregunta, ¿ya? Un decreto supremo, resolución suprema, resolución ministerial, se emite y va en contra de, ya sea de una norma, de una ley o de la Constitución, ¿ya? Ahí es donde en este caso se presenta una acción popular. Porque ninguna norma de bajo rango puede ir en contra de una ley, de un decreto legislativo, de un decreto de urgencia, una ordenanza municipal o de la misma Constitución, ¿no? Puede desplazar a una superior. Entonces, cuando eso pasa, ¿ya? Se presenta una acción popular, ¿ya? Y la acción, sobre todo de inconstitucional, ¿a quién protege de inconstitucionalidad? ¿A quién protege la Constitución política, pues? Ahora, la Constitución política cuando la transgreden de fondo, de forma, ¿qué se emite que transgrede la Constitución? Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter, ordenanzas municipales. Imagínense una ordenanza municipal que dijo, ¿no? Que solamente aquellos que sean del distrito van a poder circular desde las 11 de la noche más adelante. Si no eres del distrito tal, por favor, abstente a venir y vete a tu distrito. Perdón, está yendo en esta ordenanza municipal, está transgrediendo por ejemplo, la Constitución, en lo que es una norma, una ley, ¿no? De lo que se conoce como el libre tránsito. Entonces, ante esa situación que se presenta una acción de inconstitucionalidad. Profesora, ¿dónde se presenta? En el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Profesora, ¿yo puedo hacerlo solito? No. Generalmente la acción de inconstitucionalidad la presenta el presidente de la República, el defensor del pueblo, puede ser el fiscal de la nación. Ahora, si queremos hacerlo nosotros, necesitamos 5.000 ciudadanos, firmas, ¿ya? En este caso, lo podemos hacer, pero van directamente con las autoridades que nos representan. Ellos pueden presentar esta acción de inconstitucionalidad. Es por eso que cuando el Congreso de la República emite una ley, ¿ya? Y el presidente la observa, dice, oye, esta ley no me gusta, ¿ya? ¿Qué hace el Congreso? Igual, ¿no? Lo emite en el peruano, ¿no? Y ustedes saben que cuando ya está en el peruano, esa ley vale para todos nosotros. Entonces, es ahí donde el presidente dice, presento una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley que se ha emitido. Y es ahí donde entra el Tribunal Constitucional y dice, vamos a ver si esto es inconstitucional o no. Entonces, lo que diga finalmente el tribunal hace que esta ley quede o no quede. Entonces, la última instancia donde se hace valer sobre todo y no se vulnere la Constitución política, ¿ya? Y lo último, la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, sabemos que acá vamos a tener, en este caso, la Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento jurídicamente vinculante.
comprendido, normativo. ¿Quiénes forman parte de la convención? Si tienes menos de 18 años, forma parte de la convención, ¿ya? Y están estos 4 principios. No meternos con menores de edad por nada del mundo, ¿ya? Fíjense a la no discriminación, al derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, al interés superior del niño y la participación infantil. A mí no me importa, si yo soy un juez, que tus padres se peleen por ti. A mí no me importa. No me importan tus papás, a mí me importas tú. ¿Por qué, profesora? Por el interés superior del niño. Siempre se toma en cuenta eso, ¿ya? La participación infantil que se le debe escuchar, la no discriminación, ¿ya? Que este niño es de la costa, este niño es de la sierra, no, este tiene menos derechos para nada. Y tenemos derecho a vivir, a desarrollarnos en un medio adecuado, vivienda, salud, educación, para generar el desarrollo de los niños, ¿ya? Profesora, ¿los niños adolescentes cometemos delitos? No, no cometen delitos, ¿ya? Los niños adolescentes no cometen delitos. ¿Saben lo que cometen? Lo único que cometen son faltas. Profesora, pero yo he visto a alguien que tenía 16 años y asesinó a una persona. Ese es sicario, profesora. Sí, pero no va a ir a un centro penitenciario, va a ir pues a un correccional, porque los menores de edad no cometen delitos, cometen faltas. ¿Ya? Es por eso que se van a Maranguita, pues la mayoría, o en Merinda Carrera, por ejemplo. Muy bien, chicos. Las claves, he visto las preguntas, no están. A ver, dime, Gustavo. Buenas tardes. Una pregunta, si por ejemplo tiene 17 y está un día de cumplir 18 y por ejemplo comete un asesinato, ¿también se iría a un correccional? Sí, pero hasta que cumpla 18, de ahí cumple la sentencia que se le imponga en el Poder Judicial, porque está en límite de edad ya. Ok, ¿Ya? gracias. Sí. No, pues no lo vamos a dejar libre tampoco, ¿ya? Por eso, lamentablemente, como el Perú pertenece a la Convención, está amarrado pues con sus niños sicarios, estos niños que son a temprana edad, están transgrediendo cosas, entonces no sabe qué hacer, porque si los sentencia como mayores de edad, ¿qué sucede? Pues la Convención les viene encima al Perú, ¿ya? Entonces no puede y tiene que esperar los límites de edad correspondientes, ¿no? Chicos, ahí están las claves. Disculpen, me pasé algunos minutos, han tenido poco en su descanso, pero espero que les haya servido. Resuelvan, en este caso, pues, los ejercicios y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Tienen el ejercicio de cívica, 1C, 2D, ejercicio 3B y 4B. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Cuídese. Hasta luego, Miss. Cuídense. Chao. Hasta luego, Miss. Estudien, Miss. estudien. Chao. Chao. Cuídese.